El proyecto Análisis Histórico y Tipográfico de las publicaciones editadas en la ciudad de Pasto entre el periodo de 1856 a 1899, realizado por el Grupo de Investigación Historia y Teoría del Diseño, consiste en la recuperación del material tipográfico de esa época, editado en la ciudad de Pasto. El grupo está integrado por 2 profesores y 5 estudiantes del programa de diseño gráfico que participaron activamente en la recolección, análisis y presentación de la información. Básicamente lo que hicimos a lo largo de la ejecución del proyecto de investigación ha sido primero el rescate de archivo de las imágenes de la mayor cantidad de periódicos de esa época. Realmente tuvimos un 50% de éxito, la gran mayoría de estas publicaciones están perdidas. Fuimos a muchos archivos en Bogotá, en Medellín, en Popayán y aquí en Pasto para poder tratar de rescatar la mayor cantidad de material. Hay material que está extraviado, hay otro material que está perdido definitivamente y hay otro material que se conserva en muy buenas condiciones en algunas bibliotecas del país. Nosotros organizamos dentro de la metodología del proyecto de investigación 3 fases. Una fase que fue la fase de precampo, la fase de campo y la fase de poscampo. En la fase de precampo lo que hicimos fue recolectar todo el material tipográfico de la época. En nuestra fase de campo lo que hicimos fue con todo el material que recolectamos generar como unas matrices en donde determinamos obviamente las características de las publicaciones. Por ejemplo, características como el tipo de la imprenta en la que se hizo la producción, las tipografías implementadas, características de tipo gráfico que de alguna manera nos permiten pues obviamente desde nuestra disciplina entender cómo fue el comportamiento que se dio durante esa época frente a la producción de este tipo de publicación periódica. Después de eso lo que hicimos fue recolectar bastante material sobre la parte social que nos permitieron determinar realmente cómo fue que se dieron esas publicaciones, el impacto que tuvo y la generación del mismo discurso en esas publicaciones. A partir de este rescate patrimonial se realizó una revisión de los elementos históricos del contexto en el cual se produjeron estos periódicos, al igual que los elementos tipográficos y composicionales que hacen parte de los mismos. Esto permite conocer cómo se fueron desarrollando los elementos visuales en las publicaciones de la ciudad de Pasto, especialmente a finales del siglo XIX, donde ya existía una gran cantidad de obras de diferentes vertientes, géneros periodísticos y características visuales. Nos hemos concentrado, y creo que es como el área donde mejores resultados hemos tenido, nos hemos concentrado fuertemente en estos temas patrimoniales. Otros ámbitos en los cuales hemos tenido desarrollos es en el área de visualización de datos y son proyectos que se están desarrollando alternamente. Las publicaciones periódicas recogen parte de la historia de lo que ocurrió a lo largo del siglo XIX en la constitución de la sociedad misma, de la infraestructura de lo público y de los elementos que constituyen a la sociedad. Entre los periódicos encontrados del siglo XIX se pudo identificar 65 que se produjeron en ese periodo. En estos está contenida buena parte de la historia y de los debates que se produjeron en ese entonces, lo que permitió reconocer el desarrollo tanto técnico como la apropiación social de diversos elementos tipográficos. Hay que recordar que la tipografía no solo es una técnica o un proceso de impresión, sino que también es un concepto de lo visual. Entonces, en ese sentido, la ciudad fue apropiándose, de qué manera lo fue haciendo, de qué manera se fueron generando también adaptaciones locales, porque pues, cabe recordar que esta era una región apartada, que no tenía muchos recursos y que tuvo situaciones bien interesantes sobre esas adaptaciones, esas prótesis que había que construir porque pues, muchas veces no existían ni los materiales ni las herramientas. En segundo lugar, el proceso de divulgación de los resultados de la investigación tiene contempladas varias actividades en diferentes etapas. La primera cuenta con la presentación de ponencias, algunas de ellas internacionales, como en la Ciudad de México, y otras de carácter nacional. La segunda etapa se enfoca en la realización de artículos científicos del caso, para obtener una retroalimentación correspondiente a términos profesionales y finalmente, como tercera etapa, se pasará a realizar procesos de divulgación un poco más amplios.
y esperamos poder desarrollar esto un poco más adelante, un libro que contenga un poco de esta historia. Incluso pues, hemos contemplado el desarrollo de exposiciones que cuenten un poquito de esta historia. Sin embargo, estos procesos de divulgación no se desarrollan al mismo tiempo, sino que tienen que suceder dentro de un proceso de contrastación, un proceso de sensibilización del valor de este material y de ir construyendo una cultura que le dé relevancia y valor a estos rescates patrimoniales. Entre las tantas conclusiones que pudimos de pronto encontrar con el análisis del material, una, digamos, de las más fundamentales y una de las más precisas es entender cómo dentro de nuestra cultura, pues por ser Pasto justamente como una, por decirlo así, una ciudad periférica de Colombia, sí, pero que tiene un contacto bastante interesante con la parte del Ecuador, fue como entender realmente cómo llegaron esas publicaciones aquí, cómo hubo como una recursividad tan grande de parte obviamente de los tipógrafos pues de la época, que no solamente nos dimos cuenta como de ese tipo de aspectos, sino que habían cosas interesantes en términos culturales, en términos de los personajes de la época que nos ayudaron a determinar cosas bastante buenas de la investigación. La principal conclusión de esta investigación para la población universitaria y para la región es valorar la cultura tipográfica que existe en Pasto desde hace 200 años, que en contraste con las herramientas tecnológicas disponibles en el siglo XXI, la tipografía del siglo XIX debió ser muy creativa y autosuficiente para sobrevivir. Por otra parte, esta investigación muestra a la luz pública aspectos desconocidos del desarrollo histórico y cultural de la época, además de que brinda la oportunidad de que las personas interesadas en este tipo de legado cultural puedan continuar indagando en diversos procesos de esta índole.